Las centrales construidas dentro del Plan de Electrificación Nacional se sitúan dentro de los procesos de modernización que experimentaba Chile a mediados del siglo XX. La construcción sistemática de centrales hidroeléctricas en distintas zonas fue resultado del desarrollo industrial, tecnológico y técnico con el que contaba el país hasta ese momento, especialmente a partir de los 40, cuando el Estado chileno asume como propio el proyecto de industrialización nacional. A finales del siglo XIX, dos inventores trabajaban sobre una forma de producir electricidad para iluminar al mundo. Generadoras 360. En la región del Biobío, en la cuenca del Laja, al oriente de la ciudad de Los Ángeles, destacan tres centrales hidroeléctricas: Abanico, El Toro y Antuco, las cuales fueron construidas en tres periodos: 1948, 1973 y 1981. Hola, me encuentro en el río Laja, aproximadamente a 53 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles. Este río es un curso natural de agua que fluye en la región del Biobío y que nace en la laguna del Laja, en la comuna de Antuco. Una central hidroeléctrica puede ser de tres tipos: de pasada, de embalse o de almacenamiento. Las centrales hidroeléctricas de Abanico y Antuco son centrales de paso o centrales de pasada. La central El Toro, en cambio, es una central de embalse. La primera central construida en la cuenca del Laja fue Abanico, con el fin de satisfacer la demanda eléctrica de la zona de Concepción. Esta central capta mediante una bocatoma las aguas provenientes de las filtraciones del lago Laja y las de los esteros Trubunleo y Cipreses, para lo cual existe una barrera de albañilería de piedra que desvía las aguas hacia el canal de aducción hasta llegar a la cámara de carga y tuberías de presión. Su casa o sala de máquinas está compuesta por 6 turbinas tipo Francis de eje vertical con una potencia declarada de 136 megawatts. La segunda central construida fue El Toro, con acumulación de reservas de agua. Es casi enteramente subterránea, que capta las aguas del lago Laja y la conduce hacia el río Polcura mediante un túnel de presión. Su casa de máquinas aloja 4 turbinas tipo Pelton de eje horizontal, teniendo una potencia declarada de 450 megawatts. La última central en aprovechar las aguas del Laja es Antuco. Esta se encuentra aguas abajo de las centrales Abanico y El Toro, aprovechando la caída que se produce en la descarga de ambas centrales a través de la aducción Polcura y Laja, que se unen en una aducción común a fin de trasladar el agua hasta la casa de máquinas de Antuco. Su potencia es de 320 megawatts, a través de 2 turbinas Francis de eje vertical. Cada una de estas centrales presenta características singulares en cuanto a su morfología, materialidad, estética, emplazamiento y relación con la geografía y otros elementos del conjunto. Aún con sus diferencias, son parte de un sistema que funciona de forma conjunta. En este sentido, se pueden mencionar elementos que, si bien guardan relación de forma más directa con una central en específico,
contribuyen al funcionamiento del sistema en general, como son las bocatomas del Laja y el Polcura. Una bocatoma o captación es una estructura hidráulica destinada a derivar parte del agua disponible desde un curso de agua, río, arroyo o canal, desde un lago o incluso desde el mar. Cambiamos de locación. Me encuentro ahora en la Laguna Laja. La central Abanico, el Toro y Antuco aprovechan los caudales de agua que originan esta laguna, como es el río Laja, para la utilización de fines energéticos. El lago Laja es un inmenso embalse natural, originado por las sucesivas erupciones de los volcanes Laja y Antuco, que represaron las aguas del río Laja. En los estudios de los años 70 dice que recibe el aporte de una olla hidrográfica de 975 kilómetros cuadrados de superficie y se estima que puede almacenar un volumen de agua de cerca de 8.000 millones de metros cúbicos. En conjunto con esta serie hidráulica, existen zonas que fueron construidas para los trabajadores, como las poblaciones Abanico, Rayenco y Radales. De estas, solo Radales mantiene un uso actual. El aprovechamiento hidroeléctrico del río Laja tiene su inicio con la construcción de la central Abanico, surgiendo dentro del primer plan de electrificación nacional, junto con Pilamaquén y Sausal. El plan de electrificación nacional tuvo como propósito, en su primera etapa, la construcción de centrales de generación y líneas de distribución primaria. En el caso específico de Abanico, debía satisfacer la demanda energética de la cuarta región geográfica, correspondiente a la zona comprendida entre Parral y Victoria, donde se encontraban las ollas de los ríos Itata y Biobío. Esta era una zona estratégica para la generación de electricidad, pues no solamente concentraba un porcentaje importante de la población nacional, sino que también presentaba una importante actividad industrial con la presencia de la siderúrgica Huachipato, las minas de carbón de Lota, Coronel y Arauco, las fábricas textiles de Tomé y Chihuayante, entre otros. Finalmente, se decidió que la primera central considerada en el Plan de Electrificación Nacional para esa zona se construyera en el río Laja, pues, como se expresa en el mismo plan, la regularidad del gasto del río Laja, proveniente de las filtraciones del lago Laja y la claridad de sus aguas, determinan condiciones económicas ventajosas para la construcción de una central hidroeléctrica. En 1948 fue puesta en servicio la primera unidad de Abanico. Estaban proyectadas 6. La segunda, tercera y cuarta comenzaron su funcionamiento unos años después, entre 1949 y 1952. En 1959, Abanico fue ampliada con el funcionamiento de las 2 unidades restantes, pasando a posicionarse como la central más poderosa del país, con la generación de 565 megawatts en dicho año. Otras obras que se emprendieron después de sus primeros años de funcionamiento fueron aquellas destinadas a la regulación del lago Laja, entre las que se señala el túnel de vaciado construido en 1963. Junto con dichas obras, también se desarrollaban estudios para la construcción de nuevas centrales que permitieran un mejor aprovechamiento del río mencionado. En efecto, durante el segundo periodo de aprovechamiento del Laja, se construyó la central El Toro en 1973. Esta
fue la primera central hidroeléctrica de Endesa casi enteramente subterránea y vino a ser construida para aprovechar los recursos hidráulicos de un gran depósito. El aprovechamiento del Laja se completó con la puesta en marcha de un nuevo complejo en 1981, Antuco. Este fue concebido como parte del sistema de centrales, pues funciona captando las aguas que descargan el Toro y Abanico, más los recursos de los ríos Polcura, Laja y Pichi Polcura. Dentro de las centrales del Laja, Abanico es la que se presenta como una de aquellas con mayor valor histórico, incluso en comparación con la totalidad de las centrales de Enel Chile hoy en día. Abanico fue una de las 3 primeras centrales que Endesa construyó en 1948, junto con Pilmaiquén y Sausal, como la primera parte del Plan de Electrificación Nacional desarrollado por la Corfo a partir de 1939. La construcción de la central Abanico fue destinada a la generación de energía para la 4ª región geográfica definida en el Plan de Electrificación Nacional, que iba desde Parral a Victoria e incluía al Gran Concepción. Dicha zona mostraba un interés específico debido a la concentración de población y a la importancia de industrias estratégicas como minas de carbón, siderúrgicas y empresas textiles. Si bien el Toro es de data más reciente, también jugó un rol relevante dentro del plan de electrificación, al situarse en la 3ª etapa de dicho plan, cuyo propósito fue la puesta en servicio de grandes centrales como Rapel y El Toro, las cuales permitieron fortalecer el sistema de generación de energía a nivel nacional. Para el caso de Antuco, inaugurada en 1981, su valor histórico se relaciona con que completó el aprovechamiento hidrográfico de la zona del Laja, dando lugar a un complejo de centrales de gran importancia para la generación eléctrica nacional, incluso hasta el día de hoy. Asimismo, Antuco implicó la construcción de infraestructura específica para el aprovechamiento de las aguas del río, tales como la Bocatoma Polcura y los canales de aducción. Central Abanico. Esta central se caracteriza tanto por sus tuberías de descarga a la vista, las que dialogan con el paisaje, dada su longitud y la relación con la pendiente del cerro en el cual se ubican, como por la Casa de Máquinas, la que representa claramente principios de la arquitectura moderna de la época. La Casa de Máquinas es un amplio edificio de hormigón armado con costillas seriadas que otorgan un interior unificado de gran sentido estético y que reflejan también la influencia de la arquitectura moderna y la experimentación en concreto armado propia de la arquitectura de entonces. La utilización de moldajes especiales que dejaban hacia el interior algunos detalles, junquillos en sección triangular, y que eran posibles de apreciar igualmente desde el exterior, evidenciaban un trabajo intencionado con el material y su expresión estética, lo que, sumado a las ventanas cenitales de marcos de fierro, generan un juego de luces y sombras en el interior. Las losas son también de hormigón armado y con cubiertas de cobre, mostrando un despliegue de recursos en un elemento que podría haber sido entendido solo como utilitario y no como una pieza de arquitectura. La fachada posterior es completamente de hormigón. La torre, anexa a la sala de comandos, refrenda aún más esta intención, con ventanas de bloques de vidrio y detalles de bronce en el pasamanos de la escalera, así como la sala de comando propiamente tal, donde el piso de parqué
da cuenta de un cierto cuidado por las terminaciones interiores. La casa de máquinas y la casa de comandos se encuentran unificadas por dicha estética, presentando detalles constructivos y sobrios ornamentos en común. En cuanto a su valor paisajístico, si bien las tuberías de presión no son tan importantes en su escala como las de la central Cipreses, se insertan en la naturaleza de forma más llamativa, generando una unidad con la casa de máquinas. Central El Toro. La central El Toro se diferencia de todas las otras centrales por ser casi completamente subterránea, sobrecogiendo por las dimensiones de esta compleja obra de ingeniería correspondiente a una bóveda de hormigón armado construido bajo tierra. Su fachada corresponde a un sobrio túnel de concreto armado, acompañado de elementos que marcan el entorno del acceso, los cuales, al estar insertos en el paisaje, conforman un esmerado conjunto, compuesto de jardinerías y muros de contención de hormigón con moldaje a la vista. El interior está conformado por una estructura de hormigón visto con una bóveda de arco de medio punto y elementos menores de soporte de estructura metálica, de pilares y pasarelas asociadas a una viga perimetral de concreto, donde se insertan los tableros de control y una modesta sala de comandos. La sala de comandos se encuentra separada de la caverna de máquinas. Esta construcción presenta características similares a la casa de máquinas de Antuco, siendo de hormigón armado con detalles en bajo relieve y unas sencillas pero cuidadas gárgolas. Presenta también jardinerías y balcones en voladizo, además de ventanas circulares. Central Antuco. La tercera y más reciente central es Antuco, una estructura mixta de hormigón armado con elementos metálicos en la parte superior y crucetas metálicas en la parte inferior. El hormigón presenta detalles de moldaje a la vista, siendo metálico el resto de la estructura, con pilares en serie de forma similar a la de abanico, pero sin conformar un marco completo. Esta estructura se encuentra oculta parcialmente por paneles de material corrugado, tanto en su interior como en el exterior, produciendo un efecto estético menos impresionante que en abanico. Cuenta con elementos perpendiculares al volumen principal, muros que contienen maquinaria en la fachada principal, como el volumen de acceso donde se encuentra la sala de comando. Presenta una iluminación cenital que evidencia intenciones de diseño, aunque de modo más austero y menos impresionante que en otras centrales. La casa de comandos tiene la misma característica que el acceso de la sala de máquinas y voladizos de hormigón en los balcones. Su piso es de entablado de madera. Finalmente, las tuberías se encuentran ocultas, sin generar un diálogo con el paisaje como en otros casos. Estas centrales fueron cruciales dentro de la electrificación a nivel nacional en sus diversas etapas, contribuyendo al desarrollo industrial y tecnológico del país, así como a la calidad de vida de los habitantes que vieron masificarse el servicio de luz eléctrica. Cada una de ellas marcó intensamente la identidad de sus trabajadores y familias al representar una fuente laboral y además una forma particular de vida.